Sin más, vamos a buscar donde quedamos en la última clase, el libro de Jacobo, mejor conocido como Santiago, en el capítulo 3. Bendito el eterno Dios. Y quedamos en el versículo 9. Estamos ahí en el versículo 9, ya casi para finalizar el versículo 3, el capítulo 3, perdón. Pero antes de seguir con el versículo 9, vamos a leer el versículo primero de este capítulo, el capítulo 3. Muy importante para cerrar este capítulo de Santiago, capítulo 3, entender el primer versículo. Y dice, hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. El apóstol acá nos da una exhortación del Espíritu y nos dice que no aspiremos a ser maestros. Y como miramos en clases pasadas, no es que el Espíritu Santo esté en contra de que enseñemos la palabra. No, antes bien nos dice que discipulemos, que enseñemos a otros, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero acá nos exhorta para que antes de ser un maestro, tengamos en cuenta que si nosotros vamos a enseñar algo, vamos a ser juzgados de una manera más fuerte, más rigurosa, y no en principio de que va a ser más fuerte con nosotros que enseñamos, no, porque no se trata de enseñar por enseñar, no se trata el dar una clase por dar una clase, se trata de impartir. Y hay una diferencia grande entre enseñar e impartir. Usted puede agarrar texto, cualquier texto, y usted puede enseñar a través de ese texto. Y hay diferentes lugares donde usted puede agarrar información. Y si usted tiene el don de docente o le gusta dar clase o algo, usted va a poder enseñar, ¿correcto? Va a poder enseñar, pero no es enseñar, es impartir. Y cuando nosotros vamos a impartir, es algo que ya ha sido descodificado en nuestro ser y que nosotros no solo estamos enseñando, sino estamos dando de aquello que recibimos. Obviamente, no todo lo que vamos a enseñar lo vamos a tener decodificado en nuestro espíritu, pero se trata de que cuando uno enseña, uno aprende. A veces me pasa mucho y le pasa a muchas personas que han tenido la oportunidad y la bendición de exponer la palabra de Dios y dicen, no, usted ya debe saber esto, usted conoce esto. Y a lo mejor es el conocimiento, sí, podemos agarrar el versículo de un salmo conocido, Salmo 23, verso 1, y podemos decir, el Señor, el Eterno es mi pastor, no me faltará. Y todos podemos aprender ese versículo y es más, creo que la mayoría de las personas lo conocen. Y podemos enseñar y hablar de qué es un pastor y qué es lo que es la necesidad y lo que le falta. Perfecto. Pero hay una impartición de cada uno de nosotros. Hay algo donde el Eterno a ti te ha pastoreado, a mí me ha pastoreado en una área y se ha revelado. Y cuando has leído ese texto, cuando has leído esa palabra, algo se te fue manifestado en tu interior.
Y de ese depósito que tiene, de ese depósito vas a dar. Amén. Entonces, esa es la diferencia de enseñar e impartir. No todo el que enseña imparte, pero todo aquel que imparte sí enseña. Amén. Entonces, por eso Santiago 3:1, Jacobo 3:1 dice, no te hagas maestro, poniendo un estándar más alto para que aquel que enseñe la palabra, primero comamos de ella, primero permitamos estar rodeados de la atmósfera de la palabra, para que la palabra se haga vida en nosotros. Por eso la palabra dice en Salmo 119, verso 105, dice, su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Así sin más, vamos al versículo 9. Bendito sea el Señor. Y dice en esta versión que tengo acá, la Biblia textual, con ella, hablando del miembro de la lengua, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza del Eterno. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos semejanzas al Eterno. Y si nosotros subimos un poquito la mirada en los versos del 7 al 9, nos está regresando el apóstol al Génesis, nos está regresando a la creación y dice de que toda la naturaleza de bestias, tanto aves como reptiles y seres marinos, son domadas o han sido domadas por la naturaleza humana, pero ninguno de los hombres ha sido capaz de domar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado, lleno de veneno mortal. Y no se trata de aprender a hablar, ¿correcto? No se trata de hablar feo, no se trata de hablar feo. A veces pensamos que es de hablar feo y no estamos hablando de hablar bien. Aquí el verso 9 dice que con ella, con la lengua, nosotros bendecimos al Dios y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres hechos de semejanza del Eterno. No se trata de hablar feo, se trata de que no hemos reconocido la imagen de Dios en la persona de la cual estamos hablando. Y vamos a volver a la enseñanza cuando en el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y hemos entendido que esa palabra semejanza es en hebreo la palabra selem, que es una captura, una captura. Y que esa captura, que cada ser humano es una captura de imagen del Eterno. Entonces acá el Espíritu Santo nos está diciendo de que aunque nosotros hemos domado los animales, hemos domado las bestias salvajes, hemos domado los reptiles, no hemos sido capaces de domar nuestra lengua. ¿Por qué? No porque no tengamos la capacidad de hacerlo, porque no se trata de hablar mal, porque la mayoría de nosotros, en su manera más primaria, nosotros sabemos cómo comportarnos. Usted no habla igual a un lugar que usted esté recién llegando como un lugar donde usted ya tenga extrema confianza. No se trata de hablar mal, sino que usamos diferentes palabras, usamos diferentes ademanes, usamos diferentes expresiones. Entonces, sí, nosotros hemos llegado a domar la lengua,
Pero no se trata este versículo de aprender a hablar bien, porque usted sabe hablar bien. Usted llega a un lugar y por educación usted se abstiene a decir cosas que a lo mejor en otra esfera, en otro lugar donde usted tenga más confianza, usted puede decirlo. Hay cosas que usted y yo decimos en nuestro hogar, en nuestra casa, que no es que estén mal, pero no lo decimos en otro ambiente. ¿Por qué? Porque hemos domado nuestra lengua y sabemos dónde hablar esto y dónde no hablar aquello. Entonces, no se trata de hablar o hablar bonito o hablar feo. Se trata de que reconozcamos la imagen de Dios que tiene esa persona. ¿Eso significa que esa persona es perfecta? No. ¿Eso significa que esa persona no tiene errores? Tiene errores. Todos tenemos errores. Pero cada uno de nosotros somos imagen del Creador. Y el apóstol acá escribe, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo de que con este miembro pequeño, la lengua, bendecimos al Eterno, pero con este miembro pequeño también maldecimos a los hombres que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no es que no podamos confrontar a una persona. Por lo tanto, no es que no podamos corregir a una persona. Tampoco no se trata de establecer límites con alguien o decirle a alguien, mira, tu conducta te está dañando o esto no es así y que tú lo puedas confrontar. No se trata de respetar la imagen de Dios en una persona de tal manera que no le podamos decir nada. No, de eso no se trata. Se trata de que nosotros tenemos que entender que antes de nosotros hablar negativamente de esa persona o a esa persona, tenemos que honrar la imagen de Dios que está en ella. En otras palabras, es aprender a hablar a esa persona o aprender a contenernos de hablar de tal manera que podamos caer en una manera que estemos hablando hasta mal del mismo creador. Entonces, eso nos va a llevar a tener ese balance. En en el mundo, vamos a decir entre comillas, cristiano, muchas veces se malinterpreta este versículo que dice que no hablemos de los ungidos de Jehová. Eso dice en la palabra, ¿no? No hable de mis ungidos. Y a veces hemos mal enseñado este versículo y se ha usado de tal manera que no se puede decir nada de este ministro, de esta persona, o no se puede llamar a reflexión a esta persona porque Dios lo llamó y porque Dios lo llamó es un ungido. Todos fuimos llamados y a todos el Señor nos ha ungido, pero todos también somos imagen de Dios. Y no se trata de no corregir o no decir, es saber decir las cosas, es tener el cuidado necesario de no deshonrar a Dios, deshonrando a la persona que tenemos enfrente. Y cuesta. Por eso dice el mismo versículo, nosotros hemos sido capaces de domar bestias salvajes. No sé cuántos de ustedes han podido ir alguna vez a un acuario y hemos visto tal vez en internet, en videos, cómo se han llegado a domar orcas, delfines, que hacen cosas increíbles. Animales que no hablan el mismo idioma.
pero hemos sido capaces, el ser humano, el Eterno le ha dado la capacidad de domar animales, pero nosotros hemos fallado en usar la misma capacidad que Dios nos ha dado para el reino animal, para usarla en nosotros, tener una imagen de que la persona que está enfrente, que está haciendo mal, que me dañó, que me hirió, es la imagen de Dios en ella. Y cuando nosotros tengamos eso claro, nosotros vamos a tener mucho más cuidado. De eso se trata este capítulo, de abrirnos los ojos, de hacernos conscientes de que con nuestra boca podemos dañar no solo la imagen de una persona, que lo sabemos que lo podemos hacer, sino también deshonrar a Dios a través de lo que estamos hablando. Bendito sea el Eterno. Hay un término muy conocido y que muchas veces nosotros lo hemos tocado y es la lengua mala o la lengua dañina, que en hebreo se conoce como la Shon Hara, la lengua mala. Y hay unos filtros que muchas veces no lo hemos aprendido, pero cuesta ponerlo por obra. Y es que antes de hablar de una persona o hablar de una situación, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿me corresponde a mí decirlo? Porque muchas veces escuchamos cosas, vemos cosas y a veces nos pica la lengua por decir las cosas. Y todos nosotros hemos sido en alguna manera partícipes de ello, comenzando conmigo. Y la pregunta que me debo hacer es, ¿me corresponde a mí decirlo? Ese es el primer filtro. Lo que tú te diste cuenta de alguien, o lo que tú conociste de alguien, o lo que conoces de alguien, ¿te corresponde a ti decirlo? Ese es el primer filtro. Porque si no te corresponde, es mejor no decirlo, porque ya estamos fuera de alineación. ¿Y cuándo me correspondería a mí decirlo? Si la persona es un líder tuyo o es un compañero de liderazgo, sí le corresponde. Si es la madre o el padre, sí le corresponde. Si es el cónyuge, sí le corresponde. Tiene que ver el área de influencia. Pero si nosotros nos damos cuenta de algo, nos corresponde a nosotros decirlo. Y esa es una de las preguntas que nos debemos hacer cuando nosotros vamos a hablar de una situación. Y no lo estoy diciendo de que usted y yo seamos chismosos, pero como decía mi pastor, de que los hay, los hay. Hay personas que sí les gusta estar llevando de aquí para allá. Hay personas que sí les gusta, pero eso trae mucho problema a la vida del ser humano, trae mucho dificultad. Hay cosas que aún de la familia que no corresponde a nosotros decir. Hay cosas entre los hermanos que no tienes por qué decirlo a tu otro hermano. Y eso nos va a evitar problemas grandísimos. Y si te corresponde a ti decirlo, o si me corresponde a mí hablarlo, el otro filtro es, sé a quién se lo estoy diciendo. Que ahora ya pasé el primer filtro. ¿Me corresponde a mí decirlo? ¿Sí o no? Bueno, si me corresponde, sé a quién se lo estoy diciendo. Porque si lo estoy diciendo a alguien que no va a ayudar, que no va a tener una opinión,
que va a ayudar a la situación o va a ayudar a la persona. Puede ser que yo no tengo confianza con o esa persona no me da ese espacio. Yo conozco a alguien que sí tiene esa confianza y le puedo decir, mira, o ayúdame, pero tengo que saber a quién se lo voy a decir. Porque si usted se lo dice a una persona, primero tal vez nueva en los caminos del Señor, puede ser que él la fulmine, puede ser que le rompa el poco testimonio que tenga de alguien que le esté sirviendo al Eterno. Puede ser que esa persona sea fácil de lengua y se lo va a contar a otra persona. O puede ser que le va a añadir. Entonces, si me corresponde a mí decirlo, la pregunta segunda, el otro filtro es, ¿sé yo a quién se lo estoy diciendo? Porque no todo lo puedes hablar con todo el mundo. Ahora, si ya pasamos esos dos filtros, al tercer filtro, ¿por qué lo estoy diciendo? Si es solo para contarlo, mire, no vale la pena. No vale la pena. Si es solo para contarlo, no vale la pena. Si lo estoy contando para buscar restauración o estoy disfrutando la información o solo lo estoy haciendo por pura curiosidad. Yo sé que usted lo ha oído. Yo también lo he escuchado. Que dicen a veces, te voy a contar esto, pero es para que ores. Te voy a contar esto, pero es para que ores. Y cuando ha llegado personas a nuestro entorno que dicen, te voy a contar esto solo para que ores, hay otro filtro que es un freno de mano. Y es la persona de la que me vas a hablar o la situación que me vas a comentar, sabe que me vas a contar esto. Y cuando usamos ese freno, mire, seguro, seguro, se va a parar cualquier cosa que no tenga una justa razón. Ahora, hay momentos que va a pasar todos esos filtros, sí, hay momentos que van a pasar todos esos filtros y es necesario porque nosotros nos podemos ayudar los unos a los otros. Cuando usted le va a contar a alguien de que responde decirlo, sabe a quién se lo está diciendo, sabe para qué lo está diciendo, si es para restauración, para ayuda o solamente una información. Y si pasa todos esos filtros, hágalo, porque el Señor dice que nos ayudemos y que aquellos que están fuertes, ayudemos a los que estamos débiles. Pero si nosotros hacemos todos esos filtros, mire, le aseguro que nos vamos a evitar, como dice la pastora Jessica, muchos problemas, muchas dificultades. Y no nos vamos a convertir en un teléfono roto. En la mayoría, no voy a decir de las congregaciones, de los hogares, de las familias, muchas veces los problemas son vienen por esto, porque me dijeron, escuché y lo llevamos. Y no voy a hablar en un tema meramente de un lugar de adoración. Vamos a hablar de un tema de familiar, en tu misma familia, con tus mismos hermanos, con tus mismos familiares. ¿Cuántos problemas se pueden evitar? ¿Cuántos problemas se pueden evitar si nosotros usamos esta
fórmula. Bendito Dios. Bendito Dios. Así que vamos al versículo 10. Dice, de la misma boca que sale bendición y maldición, no conviene que esto sea así, hermanos míos. Verso 11. ¿Acaso un manantial que brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? No. Si nosotros lo fuéramos a leer en el mensaje de la Biblia de hoy, podemos decir, ¿puede un árbol de mango dar aguacates? No, no puede, correcto. Y como no puede, entonces una higuera no puede dar aceituna. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Puede la vid dar higos? No, tampoco de lo salado brota agua dulce. Tampoco de lo salado brota agua dulce. Y aquí es donde nosotros debemos detenernos un momento. A veces vamos a luchar por gobernar algo en nuestra vida. Y todos nosotros, los que estamos conectados en esta hora, o los que están viendo esta transmisión días después, tú tienes algo, yo tengo algo con lo que estamos luchando. Pero estamos hablando acerca de la lengua, del hablar, ¿correcto? Y el, y el apóstol habla y dice que con una misma lengua nosotros bendecimos a Dios, pero con la misma lengua maldecimos la imagen de Dios que está en los ojos. ¿Y por qué pasa eso? Y él revela el problema. Y él revela en el verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Él está revelando, el Espíritu Santo está revelando acá que para nosotros caer en este problema tenemos que lidiar con la fuente. Y la fuente es nuestro corazón. Cuando tu corazón y mi corazón no está rendido a la palabra del Eterno, no está rendido al Señor, va a haber una mezcla. Vamos a andar en dos fuentes, porque cuando tu corazón y mi corazón están siendo transformados por la palabra de Dios, si es agua salada, se tiene que convertir en agua dulce, porque Yeshua lo dijo en el versículo en los evangelios y dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. No significa que nosotros no vamos a fallar en una manera o en la otra. No significa que no vamos a poder tropezar con nuestra lengua, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pero si nosotros somos conscientes, nosotros ponemos nuestra fuente, nuestro corazón en las manos del Eterno. Si nosotros nos ponemos nuestro corazón a que sea transformado por la palabra de Dios, es imposible que hayan dos.
vertientes, una salada y una dulce en nuestra vida, porque nuestro corazón está en las manos de Dios. Y cuando nuestro corazón está en las manos de Dios, tiene que salir lo que está en el corazón, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos orar. ¿Por qué oramos? Porque nos comunicamos con el Eterno. Es nuestra manera de comunión, nuestra manera de comunicación, nuestra manera de conexión. Esto es nuestra manera de sacar lo que tenemos dentro, de juzgarnos nosotros mismos. Pero la única manera que tu corazón y mi corazón pueden ser transformados es a través de su palabra. La medida que nosotros nos mantengamos en su palabra y no para leerla nada más, solo porque tenemos que leer la palabra, sino para que la palabra nos ministre, sino para que la palabra se vuelva un espejo y que Él nos hable a través de su palabra. Es imposible, es imposible. Esta semana tuve una experiencia con un muchacho en una clínica y es interesante cómo Dios cuida nuestra vida. Yo en esta clínica, pues busqué muchos lugares para hacerme un tratamiento y, y bueno, como que no me daba un lugar y el otro hasta que agarré y me puse en contacto con un doctor y hice la cita. Y mi primera impresión cuando llegué era que había música de adoración en inglés, pero había música de adoración. Yo dije, gloria a Dios, encontré el lugar agradable, perfecto. Bueno, aquí ahí por lo menos hay alabanza. Y mientras estoy en la terapia, el doctor trata de siempre de hablarte la palabra. Y yo escuchando la palabra y siempre me hablaba la palabra. Y eso. Pero un día de estos, el hermano de él, que es un asistente médico, comienza a hablarme y me dice, mira, yo era ateo, no conocía nada de Dios para mí Jesús era como decir Santa Claus, como decir Papá Noel, para mí era como alguien de un cuento, porque crecí en un hogar ateo, mi papá era ateo, y cuando usted escucha eso, bueno, la mayoría de nosotros tal vez no venimos perdón, de hogares ateos, a veces venimos de hogares religiosos, pero no de hogares ateos. La mayoría de nosotros hemos crecido con un poco de temor de Dios, tal vez en una área, tal vez no meramente la correcta, pero hemos tenido temor de Dios. Pero cuando usted se encuentra con una persona que dice que no creció con Dios, y él me contaba y me decía de que su papá le decía, hijo, no te envuelvas con esas cosas, que eso es mentira. Dios no existe. Eso que se inventaron de Jesús, eso no existe. Dice que creció toda su vida hasta que llegó a la adultez y alguien le habló del Señor. Alguien le habló de Yeshua. Y él dice que comenzó a leer las escrituras. Y a través de las escrituras, él comenzó a darse cuenta de que existía alguien supremo, un ser sobrenatural que tenía control de los cielos y de la tierra, que tenía una gracia, un amor incalculable. Y comenzó y conoció a Jesús. Y hoy usted entra a ese lugar y le ministran, pero crecieron en un hogar ateo y no cambiaron porque alguien oró por ellos. Sí, ayudó la oración,
pero fue dejarse transformar por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios haya cabida en nosotros, la fuente de nuestro ser cambia y tiene que cambiar. No significa que no vamos a cometer errores. No significa que vamos a tal vez a veces tomar malas decisiones. Porque el crecer en el Señor no es un evento de un día al otro, es un proceso. Pero si nosotros permitimos que la palabra del Eterno se revele a nosotros, seguramente vamos a tener cuidado al hablar. Seguramente vamos a tener temor de decir una cosa o la otra. Y vuelvo y repito, hay filtros, te corresponde decirlo. ¿Sabes a quién se lo vas a decir? ¿Entiendes por qué lo estás diciendo? ¿Es para ayuda? ¿Es para información? ¿O simplemente por curiosidad? Y seguramente vamos a domar nuestra lengua. Y dice el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol, dice, ¿tú te crees sabio? Bueno, vamos a ver si eres sabio. Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Aquel que es sabio no lo grita en las escaleras. La persona que es sabia no anda con un parlante diciendo yo soy sabio. Se muestra en la manera que habla, se muestra en la manera como se conduce. Cuando le traen algo que puede ser algo incendiario, se retracta y en vez de echarle leña al fuego, le pone agua. Eso lo hace una persona que es sabia. Y el verso 14 dice, pero si tienes celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis y no mientas contra la verdad. Yo puedo decir que soy todo lo sabio del mundo, pero sí, mi conocimiento no me transforma para tratar bien a las personas. De nada me sirve. Nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y nosotros podemos estudiar la Torá, podemos estudiar todas las porciones semanales, saber las palabras en hebreo, conocer las fiestas del Eterno, podemos tener el don de la profecía, podemos hasta contender por la palabra. Pero si en todo eso no aprendimos a lidiar con las personas, a tratar a las personas, nuestra sabiduría no existe. Simplemente somos arrogantes espiritualmente. Y de eso se trata estar en el Señor. Es cambiar nuestra fuente para no ser arrogante. No es que no debamos corregir los errores. No es que no debamos responder, pero a veces no responder inmediatamente. A veces no necesitamos tener la última palabra. La verdadera sabiduría no se defiende, es mansa. Y a veces no tenemos que defender la verdad. La verdad se defiende sola. Cuando usted defiende una verdad, deja de ser verdad, porque la verdad se para sola. El libro de los Hechos lo dice de una manera especial. Dice que lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios, al final se cae.
A veces nosotros nos metemos en dilemas y en muchas discusiones porque estamos defendiendo verdades. Alguien me dijo una vez algo, el que te quiere creer no necesita explicaciones. Y el que no te quiere creer, aunque le expliques. Y eso es, es tremendo. Verso 15. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Para qué lo estás diciendo? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿A quién lo estás diciendo? Luego es pacífica, no es para traer problemas. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de cosas que no conviene ponerle más sal a la sopa. Conviene la paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor Jesús. Bienaventurados los pacificadores. No necesitamos andar incen- incendiando situaciones, personas, lugares. Necesitamos ser pacificadores. Y que a veces nos vamos a ver tentados a querer nosotros compartir nuestra opinión. Sí, claro que sí, pero muchas veces es mejor no compartirla. Porque vuelvo y repito, ¿sabes a quién se lo estás diciendo? A veces es mejor hacerse loco. Luego es pacífica, verso 17. Es comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de la justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Bendito Dios. Que comienza el Espíritu Santo en el versículo 1 diciendo, no aspires a ser tan maestro, date cuenta que vas a ser juzgado con mayor juicio. Así que aprende a dominar tu lengua. Y la mejor manera de dominar nuestra lengua es cambiando la fuente del corazón. En la fuente del corazón solo la podemos cambiar a través de la palabra de Dios, cuando nos rendimos a Él. Y le pedimos al Eterno que de su sabiduría de lo alto, que es pacífica, que es pura, que es imparcial, nos llene. Y si nosotros queremos ser hacedores de la palabra, no plenamente oidores de ella, en esta semana va a tener más de una oportunidad en esta semana de usted practicar lo que estamos hablando hoy. Más de una semana, más de una vez en la semana, perdón. Vamos a tener la oportunidad de practicar lo que estamos hablando hoy. Por eso la palabra dice, seamos prontos para escuchar y tardos para hablar, porque con la lengua tropezamos muchísimo más que con los pies. Así que pidámosles al Eterno esa sabiduría, que tome control de nuestro corazón, que nosotros tengamos la capacidad
de llevar nuestro corazón a la fuente de vida eterna, que es el Padre, a la fuente de la palabra, para evitarnos problemas, para evitarnos situaciones. Nadie sabe lo que hay en la sopa, solo el que mueve la olla. Nadie sabe lo que hay en la sopa, solo aquel que mueve la olla. Nosotros podemos ver de lejos la sopa y pensar que le falta más carne, o que le falta más verdura, que le falta más legumbres o más sal, pero nadie sabe lo que hay en la sopa, solo el que mueve la olla. Podemos decir y predecir cosas, pero si no estuvimos ahí, si no lo vivimos de primera mano, es mejor que nosotros nos abstengamos. Y yo le soy honesto, a veces he pegado frenazos y he dicho, Señor, perdóname porque busqué rápido y rápido en tomar conclusiones. Pero de eso se trata, de ir avanzando en pos de aquello que el Señor quiere hacer en nosotros. El proceso en el Señor no es un evento, es un proceso de maduración, un proceso de morir a uno mismo, un proceso de dejar que la palabra de Dios haya cabida en nosotros, para que esa palabra dé fruto y dé fruto en todo momento.